que se llama, que la vamos a grabar, por cierto, para que después los que no hayan podido venir la puedan disfrutar en YouTube o en nuestra página. Bienvenidos, como les decía, esto es Café Pyme, es un espacio de Fundación Libertad, que es parte del programa País Pyme, en este momento difícil para las empresas, para las pymes en general, que en muchos casos tienen menor espalda para aguantar los parates de actividades que se han dado con la pandemia. El programa País Pyme apunta a aportar herramientas para facilitar la transición al mundo digital, al e-commerce, al marketing online, a la ciberseguridad y muchos otros aspectos. Los invito para interiorizarse más, sobre lo que hace el programa, a visitar las distintas páginas de la Fundación, la de la Escuela de Negocios, la de este mismo programa, que es paispyme.com.ar, o escribirnos para saber más sobre cursos y charlas disponibles. Y también, en este sentido, los invito a conocer el CIPE, que es el Center for International Private Enterprise, que nos ayuda, y a quienes les agradecemos porque también son parte de este proyecto, y bueno, nos ayudan a fomentar soluciones a los problemas que tenemos basadas en la libertad, ¿no? Que sabemos que no solamente por la teoría, sino también por la experiencia es el principio número 1 que lleva al éxito económico. Entonces, bueno, Café Pyme es un espacio que dentro del programa País Pyme, que ofrece muchas capacitaciones y charlas, la idea es hacer un espacio más intimista, si se quiere, donde la idea es escuchar a profesionales, pero sobre todo maximizar la participación de ustedes, que están del otro lado, y que son, en definitiva, todo el punto de estas charlas, ¿no? Son sus preocupaciones, sus desafíos, sus éxitos, eso es lo único que nos importa, y es la única razón por la que hacemos la charla. Que hoy la vamos a tener con Santiago Bulat, está acá con nosotros. Él es economista recibido en la Universidad de Buenos Aires, magíster en finanzas por UCEMA, economista jefe hoy de IDEA y consultor en INVEC. También es columnista del Diario de la Nación y en el canal de la Nación, La Nación Más. Es hincha de River, para que le importe, y es fanático de The Office, una gran serie de Muy televisión. bien. Recomiendo a todo aquel que la conozca y que no la conozca. Entonces, bueno, siguiendo la línea de tener un diálogo, vamos a empezar con Santi, lo vamos a dejar hablar un rato, pero mientras tanto los invito a que escriban preguntas en el chat, de lo que quieran. Yo las voy a ir anotando y a medida que vaya hablando Santi, una vez que termine, las voy a ir haciendo. Así que Santi, te dejo la palabra. Bueno, millones de gracias por la presentación, Marcos, un gusto, y por la convocatoria, nuevamente, gracias por la confianza, y a todos por estar de otro lado. Bueno, la idea efectivamente es que sea un espacio quizás lo más descontracturado posible, que podamos conversar un poco de, como bien decía Marcos, es un espacio para que nos entendamos, para que sirva y que nos retroalimentemos un poco en qué estamos viendo en términos económicos, qué les está pasando a ustedes también, y qué podemos avisorar para el futuro, que es bastante incierto acá, no solamente en la economía argentina en este momento, sino que ahora se suma lo global, pero la economía argentina que en particular está siendo más complicada. Voy a compartir algunos par de láminas, voy a pedir perdón de entrada porque dije voy a actualizar hasta el día de hoy algunos puntos, no he llegado a hacerlo por temas laborales, pero no es más de 20 días o 15 días el retraso de la última presentación, así que les voy a compartir algunas láminas de eso y después si quieren vamos con las preguntas que Marco les decía para ir charlando un poquito al respecto. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, para entender un poco dónde estamos parados en el día de hoy, me parecía importante quizás analizar tres frentes, un poco el frente de la actividad económica, que es un poco lo que nos trae acá, el frente del tipo de cambio, que es otro de los grandes problemas que tiene la economía o grandes incertidumbres que tiene la economía, es qué va a pasar con el frente cambiario y obviamente qué está pasando con la cantidad de pesos que hay en la economía hoy, que es, como sabemos, a partir de la emisión del año pasado son muchísimos, ¿no? Paso esto rápido, no hace falta detenernos demasiado. Un poco lo que les quería comentar para empezar esta charla es que veamos lo que pasa con lo que viene pasando con la actividad económica en la Argentina. Y esto no es algo normal. ¿Por qué traigo este dato? Porque nada de lo que estemos viendo ahora en relación a si la actividad económica recupera o no recupera está aislado de lo que haya pasado en el pasado. Y Argentina viene, esta es la línea que vemos acá es la actividad económica desestacionalizada, o sea, sin los efectos de los distintos meses, de cómo se ha movido en los últimos 10 años. Eso lo que nos muestra es que Argentina permaneció en un completo estancamiento
durante los últimos años y que hoy incluso nos encontramos por debajo de este número. ¿Cuánto? Aproximadamente 7% terminaría este año por debajo, en este momento estamos 10% de aquel pico del año 2018. Si lo medimos en términos de PBI per cápita, Argentina está 20% por debajo de lo que fue el año 2011. Yo creo que gran parte del análisis político, que acá Marcos puede saber mucho mejor que yo qué es lo que está pasando, obviamente, el resto también, pero algo importante tiene que ver con que Argentina está perdiendo capacidad de compra permanente. Argentina está volviéndose más pobre hace muchísimos años, cosa que no sucede en el resto de la región. A partir del año 2011, Argentina entró en un proceso que los economistas llamamos estanflación, un proceso de estancamiento y de inflación que cada vez va en mayor ascenso, ¿no? Lo vemos que un año va más bajo, otro año va más alto, ahora lo vamos a ver en una filmina también, pero la economía argentina se ha estancado desde hace una década. El resto de los países de la región creció un ritmo del 3%. Si nosotros tomamos de los 2000 para acá, o sea, los últimos 20 años de que empezó este siglo, básicamente lo que vemos es que los países han crecido en términos de PIB per cápita más o menos 30%. Argentina tan solo 5% y Venezuela obviamente está por debajo. Pero los países de la región crecieron incluso mucho más, a mucho mayor velocidad que lo hicieron los países de economías avanzadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Argentina está perdiendo una carrera que la está perdiendo contra sí mismo en algún punto, porque los primeros años, desde que tuvimos la crisis de 2002, que fue obviamente muy brusca y afectó a toda la región incluso, ese proceso de caída fuerte tuvo un crecimiento exponencial desde el año 2003 hasta aproximadamente el año 2008, se desacelera en 2009 con la crisis, 2010 crecimiento estanco y en 2011 Argentina nunca más volvió a crecer. Así que creo que gran parte de los problemas que estamos viendo es porque este estancamiento se da y llegar a la crisis, y por eso quería venir a esto, esta caída brutal que estamos viendo acá, que fue la crisis del COVID, de haber frenado en el mes de abril, nos llevó a una caída del 10% de la economía el año pasado. La pregunta es, ¿cuánto volvemos a crecer? Y si Argentina vuelve a crecer 2003-2007 o sigue con este estancamiento que nos va a dejar otra vez en términos relativos peor de lo que pasó en el resto de la región. Esto un poquito para arrancar. ¿Qué temas son claves para entender qué va a pasar ahora? Básicamente cómo siga el COVID, qué está pasando con la vacunación. Sabemos que Argentina no está bien posicionada en los índices ni de vacunación ni de muertes. Muertes por millón. Argentina es, te diría que prácticamente el peor país del mundo en cómo viene ese avance. La vacunación viene muy retrasada y ahora está jugando el punto número 2, que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Obviamente ahora se empiezan a tomar medidas que ya no están tan ligadas a lo que pasó con la pandemia, sino directamente a las elecciones. El gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, han visto que los números están dando mal, no hay una oposición consolidada, con lo cual eso también les permite algo más de margen, pero al momento la vacunación empezó a quedar de lado porque lo que importa son las elecciones en el corto plazo. Entonces Argentina hoy tiene un tema que es, Argentina vuelve a un crecimiento veloz o no vuelve, va a depender del COVID, va a depender de las elecciones, va a depender de qué haga con el Fondo Monetario Internacional, que ya les hago un spoiler, entre noviembre y marzo Argentina tiene que tomar una decisión. ¿Por qué digo noviembre? Porque va a ser después de las elecciones. ¿Por qué digo marzo? Porque es el primer pago fuerte que Argentina tiene que hacerle al Fondo Monetario Internacional y esa plata no la tiene. Entonces, si entre noviembre y marzo Argentina no toma una decisión, claramente vamos a ir a un default per se. Si toma una decisión, vamos a ver si es una decisión de radicalizar un proceso de aislamiento del mundo o un intento más por Argentina volver a establecerse, integrarse y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. La pregunta es, si vas a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿por qué no lo hiciste hasta ahora? Eso es quizás lo que más está resonando hasta este momento, donde podrías calmar mucho más las tensiones del tipo de cambio. Y por último, el dólar y la inflación. Vamos a verlo en un ratito, pero básicamente el dólar y la inflación van muy de la mano en términos generales, pero ahora está pasando un fenómeno raro que no venía pasando hace muchos años. El dólar frenadísimo y la inflación que no para de correr a más del 3% mensual desde octubre del año pasado. Eso no se daba desde la hiperinflación del 89. No digo que vayamos a un proceso de hiperinflación, creo que es muy evitable, pero es un signo de que las expectativas de la economía están muy desacopladas. Marcos, en cuanto no se entienda nada, vos me frenás y me insultás y volvemos para atrás. Con mucho gusto. Y les vuelvo a repetir que si tienen preguntas las pueden escribir por el chat, yo las voy recopilando y después las hacemos. Si bien estamos en una crisis que es de toda la economía, como bien decíamos, no todos los sectores están reaccionando de la misma manera.
Vemos que en el 2020, la primera línea que vemos acá es cuánto cayó cada uno de esos sectores. Hoteles y gastronomía cae 50%, cuando el total de la economía cayó 9,9%, con lo cual el más afectado tiene que ver obviamente con el turismo. La construcción cayó 23%, pesca es un sector muy bajo, pero cayó 21%. Hay otros sectores, como por ejemplo la intermediación financiera, que se mantuvo al alza, pero es una crisis que dentro de la homogeneidad de ser una crisis muy complicada, tenemos sectores que reaccionan diferente. La producción de autos ahora está mejorando mucho, el patentamiento también, la construcción recuperó mucho, el índice construya también, las escrituras, digamos, los sectores que están vinculados a que el tipo de cambio esté atrasado, vienen creciendo más. Estoy hablando de la producción de autos, estoy hablando de la construcción, la industria vuelve a recuperar gran parte de lo perdido, las ventas minoristas vuelven a crecer también, las importaciones muy impulsadas en este sentido, los supermercados perdieron en el último tiempo algo de poder de compra, shopping sigue muy, muy por debajo, la ocupación hotelera está prácticamente muerta, los vuelos internacionales que llegan a Argentina son de los menores en el mundo, digamos, no hay vuelos internacionales prácticamente llegando, no se ha movido demasiado esa aguja que cae cerca del 90% respecto de lo que era el último año. La llegada de turistas, como le digo, 88% abajo. Con lo cual es una crisis que nos deja ver que no todos los sectores van a volver a esa velocidad de la que nosotros hablábamos de la misma manera. Hay algunos sectores que están tirando muy para abajo, sobre todo los que están ligados a estos servicios de tanto gastronomía como hotelería. Y acá tenemos un problema que para mí es fundamental. Y acá me gustaría traerles otro gráfico, el otro día lo traía, voy a ver si después lo podemos compartir, lo hacemos más ameno. Pero Argentina tiene un problema, en conjunto con, con el no crecimiento que tiene la economía hace una década, Argentina tiene desde el año 2011 una caída neta de puestos de trabajo registrados. Es decir, que en su momento teníamos 6,3 millones en el punto máximo y ahora estamos cerca de 5,8 millones de puestos de trabajo en el sector privado formal. O sea, crece la población económicamente activa, crece la cantidad de gente que demanda trabajo y cada vez es menos la oferta laboral que hay en términos privados. ¿Cuál es el único que crece? Acá vemos que el empleo público creció desde entonces prácticamente 28%, o sea, el empleo público creció como si hubiera sido uno de los países de la región, incluso muy por encima de ellos. El empleo monotributista, el empleo autónomo, el empleo independiente, es el otro que crece a la par del empleo público, y el empleo privado registrado, o sea, las empresas contratando gente de manera asalariada, se está cayendo en términos netos. Y esto es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque cada vez hay menor trabajo de calidad, digamos, para toda la economía, porque cada vez nos tornamos una economía cada vez más deficitaria, porque el sistema previsional tiene un agujero enorme y que cada vez continúa siendo más grande, a medida que incorpora gente en el sistema, como se hizo con las moratorias que se siguen haciendo, y con cada vez menos gente en el sistema laboral formal, ¿no? Entonces esto es un drama de la economía argentina que viene digamos, en composé con lo que sucede con el crecimiento de la economía. Entonces, si la economía no crece, la posibilidad de generar puestos de trabajo formales va a ser nula. Y tenemos un tema, y esto se los agrego como dato además. Desde el año 2008 para acá, en su momento 2003, 2007, te diría en los 90, en el momento que Argentina más generaba trabajo, cuando crecías 1, el trabajo crecía 1,4%. O sea, si crecías 1, el trabajo privado formal iba a crecer más. Cuando empezaron con las regulaciones muy, muy fuertes, después de los 2000, 2005, 2006 para la fecha, cuando vos crecías 1, el empleo privado formal crecía 0,5%. O sea, toda esta maraña de regulaciones que hay, las prohibiciones de despido y las dobles indemnizaciones y demás, están generando que haya menos despidos. Pero a la vez que están generando que la creación de trabajo, esa elasticidad que hay cuando la economía crece, sea cada vez menor a lo que fue en otro momento. Entonces, las posibilidades de crecimiento de empleo formal bajo este contexto son cada vez más reducidas por más que la economía crezca, ¿no? Entonces, esto es un punto fundamental y que obviamente a la política le cuesta mucho hablar siempre, ¿no? ¿Qué creemos del salario para este año? El salario lo vemos por debajo, por lo menos el salario privado nos parece que va a seguir perdiendo contra la inflación, estamos más cerca de pensar que va a caer cerca del 5%, estamos entre el -3 y ese y el -10 que vemos ahí, eso es como viene el salario formal para acá. Fíjense que desde enero de 2018, después vino la crisis cambiaria en abril de 2018,
el salario real está con una pérdida brutal. Pensemos que acá en este momento estaba cerca de 105 y ahora está en 80. Hemos perdido más de 20% de salario real, la masa salarial de toda la economía. Entonces, en relación con lo que viene pasando desde la recesión del año 2018, y por eso le digo que no es lo mismo entrar a una crisis de COVID o crisis de lo que fuere, pero digo, entrar a una crisis tan fuerte con 2 años de recesión no es lo mismo que hacerlo con una economía que venía creciendo, porque apretar, digamos, los botones para que esa economía vuelva a crecer no es lo mismo una economía recesiva que una economía que venía creciendo en los últimos tiempos. Y en gran parte, y vuelvo con el tema de la pérdida permanente de PBI per cápita, y en este caso de ingresos, están generando muchas más rispideces también dentro de la política y dentro de toda la sociedad, ¿no? Esto lo paso rápido, básicamente cómo son los componentes con los que está creciendo la economía hoy. Básicamente vemos que la inversión extranjera, la inversión local se mantiene en términos bajos, lo local solamente crece por la construcción. Vemos que las exportaciones están por encima de las importaciones en el último tiempo, lo cual para esta economía se considera favorable. ¿Qué tienen las importaciones? Muchísimas trabas, con lo cual ahí también no tiene demasiado por crecer. El consumo se mantiene prácticamente estable, está volviendo a los niveles normales, y el gasto público se mantiene en niveles elevados. ¿Dónde está ajustando el gasto público? En 2 partidas. Jubilaciones y salarios del sector público. Esas son las 2 partidas que contra 2019 están para abajo. ¿Qué es lo que crece mucho? Subsidios a la energía. Ahora lo vamos a ver también un poquito, pero lo que crece mucho son subsidios a la energía y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con gastos de capital en el último tiempo, es decir, construcción de obra pública. Bueno, el gran salvador, que ahora estuvo un poquito para abajo en estas últimas 2 jornadas, tiene que ver con las commodities. Al gobierno le entraron aproximadamente 10.000 millones de dólares más por las commodities, lo cual lo salvó. El gobierno iba a una devaluación segura. La cantidad de pesos que había emitido el año pasado, las pocas reservas que tenía, que ahora lo vamos a ver también, con un escenario de commodities bajo, Argentina este año tenía que hacer una devaluación sí o sí, por más que tuviera un cepo cambiario o las ganas de hacer lo que fuere con las reservas, ¿no? Esto lo paso rápido, no tiene demasiado sentido verlo. Básicamente es cómo viene hoy roleando la deuda el gobierno, es decir, cómo viene colocando los pesos que tiene deuda. Viene bien hasta el momento, digamos, no es una preocupación del gobierno, pero viene haciendo algunas marañas, como decirle a los bancos, van a poder encajar su plata, toda la deuda que tienen de bonos del Tesoro la van a poder tener en el Banco Central como encajes. Es un tema medio técnico, medio peligroso, si se hace con mucho volumen, pero hasta el momento lo que te dice es, el gobierno está pudiendo, la deuda que tiene en pesos la está pudiendo renovar bien, y eso no le está trayendo de mayores dificultades. Era uno de los puntos que nosotros teníamos como alarma si esto salía mal. Por ahora viene bien. Julio y agosto son los meses quizás más pesados en términos de vencimientos que tiene el gobierno. ¿Por qué es complicado esto? Porque si no sanea esto, si no logra hacer un rollover de su deuda, va a tener que emitirlo. Y emitirlo, ustedes saben que si no hay demanda por esos pesos, termina en un proceso inflacionario mayor. ¿Qué viene pasando en el último tiempo? También el gobierno viene recuperando reservas, y esto es un tema importante. Nosotros creemos que este año va a recuperar reservas, y esto es muy importante para encarar lo que se viene el año que viene. Básicamente este rengloncito que estamos viendo acá es cuánto creemos nosotros que va a terminar comprando de reservas este año. El año pasado tuvo que vender 7.700 millones de dólares. Este año nos parece que va a recomprar cerca de 3.000 millones de dólares, en gran parte por lo que les digo que es los mayores precios de las commodities. La liquidación de soja de este año fue la más grande de toda la historia, una cosa impresionante, con lo cual es algo que le cae del cielo al gobierno y pudo recuperar parte de las reservas. Ahora, ¿a costa de qué está recuperando reservas? De emitir más pesos. Vos las reservas, los dólares que liquida el agro, no es que son del Banco Central, solamente los liquida en el mercado y el Banco Central emite pesos para comprar dólares, con lo cual es otra vía de emisión también. Eso va a complicar a futuro las cuentas, con lo cual la ecuación de esto es que en algún momento haya una devaluación más fuerte, pero todavía no la estamos avisorando. Y también está cerrando perillas. Dice, no importen. El textil, por ejemplo, Marcos, no importa. Hay ciertos sectores, como por ejemplo, se les ha dicho a algunas empresas, no van a pagar sus deudas, van a tener que salir a reestructurar sus deudas. Y acá hay un error conceptual del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, yo reestructuré mi deuda, entonces el pasivo, el pasivo que tenía el gobierno ya no lo tiene, o ya no es por lo menos una urgencia rápido. Solamente con el fondo, pero con los privados el gobierno no tiene demasiada
demasiadas obligaciones de pagos en el cortísimo plazo. Pero los privados sí tienen que pagar. Una deuda que una empresa Telecom agarró y dijo, yo tengo que tomar deuda con Alemania, ahora tengo que ir y repagarle. Entonces, Telecom dice, yo tengo los pesos porque le cobré a mis usuarios toda la tarifa que le tenía que cobrar. Voy a comprar al Banco Central los dólares. El Banco Central dice, no, estoy acumulando yo. Y acá está el error de concepto, porque el Banco Central dice, o el gobierno en general, dice, yo voy a recomprar reservas a costa de que la actividad económica no pueda repagar sus deudas, a costa de que la actividad económica no pueda importar. Entonces, en algún punto el cepo cambiario lo que hace es decir, bueno, el Banco Central puede ir recomponiendo de a poco sus reservas, pero a su vez está yendo contra la actividad económica porque no le estás dando el dinamismo que debería tener. Una economía que importe lo que tenga que importar, que ahorren lo que quieran ahorrar, que viajen los que quieran viajar, e incluso también que paguen las deudas lo que tienen que pagar. Porque el gobierno, al hacer esto, está diciendo, yo no defaulteo porque yo logré la reestructuración, pero estoy obligando a los privados a que defaulten. Y eso es un problema enorme, porque cuando los privados quieran ir a tomar deuda en el exterior, le van a decir, pero ya no me pagaste una vez, ¿por qué te voy a ir a confiar de nuevo? Entonces los proyectos de inversión se frenan. La inversión extranjera directa que entró en este último mes, o trimestre en realidad, en la Argentina fue el menor de la serie histórica. O sea, estamos en el peor momento de inversión extranjera directa desde el año 2004. Lo cual te da a entender un poco que el cepo tiene que ver con esto, ¿no? Si yo voy a la casa de Marcos y le digo, Marcos, ¿me cuidas los $1.000 estos? Se los dejo en la casa, me voy 2 horas, vuelvo a la casa de Marcos, le digo, che, me los llevo, y Marcos me dice, no, se van a quedar acá, los voy a usarlos para algo de mi casa, me va a decir, y yo le voy a decir, no, o sea, los quiero o nunca más voy a volver a lo de Marcos, básicamente. Ese es como el funcionamiento. Nunca se van los dólares o se van menos, pero tienen esa complicación que es que no entran nuevos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en términos de reservas? Y este es el punto quizás también que hay que ver. Este grafiquito, perdón, es bastante feo, pero un poco lo que nos muestra es cómo ven las reservas brutas, cerca de 40.000 millones, 41.000 millones, cómo ven los depósitos de la gente. Fíjense que los depósitos nunca se han recuperado, aquí siguen cerca de 16.000 millones, y las reservas netas cerca de 4.000 millones de dólares. Entonces, de 40.000 que el Banco Central dice tener, aproximadamente hoy netas, o sea, para hacer pagos, para intervenir en el mercado, para venderlos en el mercado, lo que fuere, tiene más o menos 4.000 millones. Si no, tiene que salir a vender oro, tiene que salir a renegociar con China el swap, tiene que salir a pedirle perdón al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuántas balas quedan? ¿Cuántos cartuchos hay? 4.000 millones de dólares. ¿Qué son 4.000 millones de dólares? Es un tercio de lo que entró nuevo por la soja, por ejemplo. O sea, es poquísimo, no queda nada en las reservas del Banco Central. Entonces, esta reconstrucción que yo le venía diciendo, che, el Banco Central viene reconstruyendo, es este margen que está acá. Fíjense en el año 2015 cómo llega la economía prácticamente con reservas nulas, se recupera muy fuerte hasta el año 2018, empieza a vender el Banco Central con la crisis cambiaria. ¿Se ve el cursor, Marcos? Pues no sé si estoy marcando y no... Se ve bien, perfecto. Perfecto. Sí. Acá está la crisis cambiaria, entonces todo lo que había recuperado lo empieza a vender, recupera parte, instala cepo y sigue perdiendo reservas. Digamos, esta parte nos muestra un poco en que este fondo nos muestra las épocas que hubo cepo y en las que no hubo cepo. Fíjense cómo sin cepo las reservas subieron, a costa obviamente de endeudamiento, porque había un déficit fiscal muy fuerte. Acá empieza la crisis cambiaria y sale a vender todas las reservas que había acumulado. Y en este momento estamos en este punto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el año 2011 el gobierno había empezado con prácticamente 21.000 millones de dólares de reservas netas, ahí puso el cepo cambiario. Hoy estamos poniendo un cepo cambiario que empezó con 11.000 millones y ahora tiene cerca de 4.000 millones y todavía quedan 2 años y pico de mandato. Entonces, el margen para hacer cagadas, perdón la palabra, el margen para hacer macanas está cada vez más acotado, ¿no? Ya no es la situación que tuviste en 2011, que no venías de una economía estancada hace 10 años, que no tenías reservas, tenías el cuádruple de reservas, quíntuple de reservas que tenés al momento, entonces ya la situación no es similar, no es comparable con lo que pasó en aquel momento, ¿no? Siguiendo un poco qué puede pasar con el tipo de cambio, básicamente tenemos, obviamente, como todos los economistas, muchos escenarios al respecto. Un poco los 3 escenarios que podemos ver es que el gobierno logre controlarlo. Esto es lo que está en el presupuesto, el gobierno, y hoy los futuros de dólar te están dando algo así, que el sendero va a ser este, que el dólar mayorista, fíjense que
tener tantos dólares no es normal, pero básicamente en Argentina sucede, el sendero va a ser este, ¿no? Vamos a ir a un tipo de cambio mayorista de 102, en el cual vas a tener siempre una brecha cercana al 60-65%, con lo cual es un cálculo simple, vamos a terminar con un tipo de cambio aproximadamente de 65% hacia 65% mayor que el mayorista al fin de año, lo cual te implica 160 de base que vas a tener. Nosotros estimamos que va a ser un poquito más todavía, pero lo que está esperando el mercado es que lo puedan controlar cerca de 102. Hoy los futuros de dólar y toda esa historia te viene diciendo que lo vas a estar en 105 aproximadamente. Entonces que vas a poder controlar un poquito el tipo de cambio, pero que oficial, pero que por ahí la brecha tiende a dispararse. Los procesos, siempre los procesos antes de las elecciones, tienen un componente de dolarización de carteras. Esto es decir, que la gente dice, che, son las elecciones, yo dejo los pesos, me voy todo a comprar dólares. Y acá el gobierno va a tener que tomar la decisión de si sube un poquito la tasa de interés para hacer más atractivo el ahorro o no. ¿No? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que hay muchos escenarios de incertidumbre. Por la cantidad de pesos que hay hoy en la economía, la Argentina debería tener un tipo de cambio mucho más alto, ¿no? Básicamente, este 159 es el mismo tipo de cambio que es hoy el contado con liquidación aproximadamente, el dólar paralelo, si querés, el dólar formal paralelo, tiene el mismo tipo, sería el mismo tipo de cambio de cuando salimos de la convertibilidad. Tipo de cambio explosivo, de 4 veces lo que era en su momento la convertibilidad. Entonces, ese tipo de cambio parece un tipo de cambio caro, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Que hay muchísimos pesos en circulación. Y esos muchísimos pesos en circulación son los que hoy están presionando esta cuenta todavía más. Como les dije acá, bueno, esto no me detengo mucho, pero es como bien las cuentas fiscales. Venimos con cuentas fiscales que se venían ajustando, ¿ves? Déficit de 4,8, cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico. 2019 casi llegas al equilibrio, volviste a ampliarlo obviamente por la crisis de COVID 2020 y ahora estás en 4%. Entonces cada vez tenés muchas más exigencias. No te puedes salir a endeudar porque nadie te presta, porque tenés un riesgo país altísimo y no podés seguir emitiendo dinero porque ya emitiste más de 8 puntos del PBI el año pasado, con lo cual ya no tenés tanto margen para salir a hacer eso. Tenés que subir impuestos, ya subieron 17 impuestos en lo que va desde el comienzo de la gestión, o bajar los gastos. Bajar los gastos como lo están haciendo con estas dos partidas que yo les comentaba previamente, ¿no? Justamente con las jubilaciones que se vienen ajustando y por otro lado con los gastos de funcionamiento que no son más que los salarios del sector público. Bueno, acá es lo que no me meto demasiado acá, básicamente cómo tienen que salir a pagar el gobierno, no me detengo mucho, y este es el último tema de que les quiero hablar antes de que pasemos a charlar un poquito más el tema de preguntas. Vamos a verlo de a poco. Esta básicamente es la inflación mensual que tiene la Argentina. Fíjense que acá tuvo un salto en octubre de 2018, muy fuerte de inflación, un salto muy fuerte en septiembre de 2019, luego fue bajando, y ahora estamos en un proceso inflacionario acelerado nuevamente. Pero tiene una distinción esto, y es que tuviste procesos de devaluación muy fuertes previos a estos movimientos tan altos de la inflación. Entonces vamos a ver así, la inflación de septiembre de 2018 fue altísima, 6,5%, la mayor de 1990, poner. Pero tuvo un componente del tipo de cambio, no tenía cepo, mirá cómo saltó el tipo de cambio. Ahora me vas a decir, la de 4,7 en marzo de 2019 fue muy alta, sí, pero mirá el tipo de cambio cómo saltó. Y la de agosto de 2019 lo mismo, la de septiembre fue 6%, sí, pero mirá cómo saltó el tipo de cambio, 35%. Y ahora me vas a decir, estás con una inflación de 4,8, 4,1, el último dato dio 3,3, pero fíjate el tipo de cambio no se movió. Y esto es lo que digo que está pasando raro en este último tiempo. No raro, porque las expectativas están completamente distorsionadas, pero sí preocupante, que es que el tipo de cambio dejó de ser un ancla para la economía. Y por ahí empezamos a confiar más en el tipo de cambio de 159 que les comenté antes, al tipo de cambio de 100 que hoy está aproximadamente la economía. Está incluso por debajo, ¿no? El mayorista, siempre hablando. Entonces la inflación, como ven, cuando la anualizamos, estamos más cerca de una inflación que corre en torno al 63% anual, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos el último trimestre, decimos cuánto da ese último trimestre anualizado, fíjense que ahora estamos cerca del 60%. No es el peor momento, pero la incertidumbre está acá, que es que no creemos que vaya a bajar en el cortísimo plazo, ¿no? Sino que esto va a seguir siendo una inflación por lo menos ascendente. Para fin de año tenemos una proyección de 48% aproximadamente de inflación, que es muy elevada siempre y cuando no haya saltos cambiarios, ¿no? O sea, con este tipo de cambio controlado te vas a una inflación de 50%, cosa que no te pasaba
ya hace mucho tiempo, ¿no? Con un tipo de cambio como el año 2017, que se movió muy poco, tuviste una inflación cerca de 24% aproximadamente hasta fin de año. Ahora, con un tipo de cambio igual de controlado, y en aquel momento no había cepo, vas a tener una inflación prácticamente el doble. Y ese es el punto de la cuestión. Hace 3 años tenías con un tipo de cambio libre, que estaba un poquito más atrasado que el actual, pero que no tuviste una devaluación tan fuerte, incluso es lo mismo que estás teniendo ahora, una inflación que en su momento fue la mitad de lo que está corriendo ahora. Y esa es la preocupación central que tiene el gobierno. En términos de tasa de interés, creemos nosotros que va a haber un aumento. Acá, obviamente, los que son pymes, este dato puede servir. Nosotros creemos que en algún momento va a subir la tasa de interés. El Banco Central dice que no, que al momento no tiene ninguna intención de hacerlo. Nosotros creemos que sería algo positivo que lo haga. Básicamente, ¿por qué? Porque va a empezar a haber mucha presión contra el dólar. Fíjense una cosa, y con esto voy cerrando para no aburrir. En Estados Unidos y en Brasil hubo un salto inflacionario y Brasil subió la tasa 2 veces. Brasil dijo, che, hay salto de la inflación, yo voy a darle a los ahorristas más tasa de interés para que ellos elijan quedarse en el real, para poder contener la inflación, para que la gente no consuma. ¿Cuál es el rol de la tasa de interés? Yo te digo, yo te doy 30% de tasa, yo te estoy diciendo a vos, este 30% tiene que ser lo suficientemente atractivo para que vos no consumas hoy y decidas esperar, darme tu plata, o sea, yo soy Banco Central, recibo tu plata y te la doy con interés en el futuro. Si esa tasa para mí no es atractiva, yo voy a elegir consumir hoy. Y lo que hacen con ese incentivo de mayor tasa, lo que te dicen es, no consumas hoy para consumir en el futuro. Argentina no, es más a los tumbos y de consumir, consumir, consumir. Ese consumir, 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 cuando vemos que la economía está estancada, son cada vez más pesos, más gente consumiendo, con un PBI, un producto, bienes y servicios ofrecidos, que no se mueve. Más plata dando vueltas con servicios que no se mueve, te da una sola ecuación, que es que los precios suben. Entonces, lo que creemos es que el Banco Central debería aumentar la tasa. Fíjense que la inflación viene dando 4, 4 y pico, 4,8, 3, y la tasa de interés del gobierno no se mueve. Entonces, nosotros creemos que es una política errada, por lo menos de nuestro lado, y si alguien que invierte en plazos fijos está muy desincentivado. Lo que viene pasando en el último tiempo, y acá les digo a los que hagan cash management de sus compañías, digamos, de sus pymes, no inviertan en plazos fijos, digamos. Todo lo que sea atado a inflación hoy está teniendo mejores rendimientos que lo que puede ser un instrumento a tasa fija. Entonces, fíjense de ir más por ese lado. Quizás lo que esté atado al dólar oficial no tiene tanto sentido, lo que esté atado a la evolución de la inflación tiene sentido. Entonces, para endeudarse, no atado a la inflación, para cubrirse, sí, instrumentos atados a la inflación. Hoy el plazo fijo, desde agosto del año pasado, que viene dando señales negativas, ¿no? Así que no me meto demasiado en esto, si quieren vamos ya a las preguntas, pero básicamente estamos en un contexto de bastante incertidumbre, con Estados Unidos dando inflación también. Vamos a ver, ya avisaron que van a subir antes las tasas de interés, dicen que es algo momentáneo, vamos a ver si les creemos, vamos a ver si les sale bien. Hace 2 meses que la inflación de Estados Unidos viene dando malos resultados, pero la actividad económica viene mejor. En Argentina tenemos malos resultados de inflación y la actividad económica por ahora bastante planchada, excepto algunos sectores, como les comentaba, que están algo mejor. Dejo de compartir, Marco, si te parece. ¿Tuvimos bien, más o menos? Estamos bárbaros y vamos acumulando preguntas, así que gracias a los que están escribiendo, seguimos recopilando. Hasta ahora tenemos 5 y son sobre variados temas de los que estuviste hablando hasta ahora. Así que bueno, empezamos con la primera de Marcos Vilches, que hace la pregunta del millón. Quizás, ¿cuántos años más podemos seguir con déficit fiscal? Buenísima la pregunta, Marcos. Yo creo que cada vez menos. O sea, yo creo que el margen es cada vez más escaso. Y obviamente cuando escuches hablar, si vos me preguntás hoy cuántos países hay con déficit fiscal, creo que el año 2019, previo a la pandemia, habían terminado con déficit fiscal cerca del 65% de los países. Entonces me dirás, bueno, no está mal terminar con déficit fiscal. Obviamente una economía que le prestan no necesariamente está mal. La economía argentina, yo creo que la única solución que tiene es ir a un superávit fiscal durante muchos años. Que lo habíamos conseguido, ¿eh? Algo que a duras penas, después de una crisis brutal y demás, lo habíamos conseguido para el año 2003. Y la economía argentina venía creciendo a un ritmo muy interesante. Y a partir de que en el año 2010 decidimos tirarla, ¿saben? Acá vuelvo a una cosa y es importante, quizás más macroeconómica, pero es interesante. Argentina tenía algo que rompió, que se llama regla fiscal, que en el mundo existe. Los países tienen reglas fiscales, que básicamente venga el gobierno que venga, te puede decir, a mí me gusta
menos el campo, me gusta más la industria, van repartiendo impuestos entre eso, pero hay algo que no pueden romper y que es esa regla fiscal. ¿Cuánto pueden llegar a tener de déficit esos, digamos, la Argentina por su totalidad? ¿Cuánto puede la nación tener de déficit? Eso Argentina decidió en el año 2010 romperlo. Dijo, no, por la crisis del año 2009, en este año necesitamos más gasto, nunca más volvimos a tener una regla fiscal. Entonces, es bastante coincidente con un momento en el cual Argentina dejó de crecer. Rompió las reglas, nunca más devolvió, digamos, volvió a caer en default, nunca más pudo sanear sus cuentas y terminó, después de incorporar un montón de gente al sistema, romper las AFJP y un montón de cosas que ya conocemos y son extensas, volvió a tener inflación galopante desde entonces, ¿no? Entonces, yo creo que Argentina necesita imperiosamente un superávit fiscal. ¿Cuál es el gran problema que tiene Argentina? Si uno dice, che, ¿dónde hay que poner el foco? Claramente en lo previsional, claramente en el estado que queremos. Digamos, Argentina no, tiene claro que siempre quiere gastar mucho, no tiene claro para qué quiere gastar mucho, no tiene claro qué quiere. Queremos tener salud pública, queremos tener educación pública, queremos tener, digamos, lo que fuere, público, subsidios de energía, públicos, todo. 55 empresas públicas que son todas deficitarias, digamos. Bueno, vamos a tener que atener a pagar impuestos acordes a eso. Y obviamente Argentina hoy la presión tributaria está cerca de las más. Parecemos un país de la OCDE, ¿no? Un país desarrollado y que claramente somos un país de ingresos medios bajos, ¿no? Entonces, ese es el punto que para mí es clave de resolver. Argentina no tiene que dejar de, probablemente tenga que mantener los ingresos. Yo creo que las reducciones impositivas en el corto plazo no se van a dar, pero tiene que sí o sí empezar a ajustar los gastos porque en este contexto no se puede seguir, digamos, derrochando en cosas que no sean prioritarias. No puedes tener 71% de pobreza infantil y estar haciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Básicamente. Pero es muy necesario y yo lo haría urgente, digamos, me parece lo más urgente de todo. Bueno, después Sandra Peliquero pregunta qué proyección ves en el turismo, en la industria turística, en el mediano y largo plazo. Y ya veo que te agarras la cabeza. Sí, sí. No sé, Sandra, si sos, digamos, del sector, pero no tengo buenas perspectivas en el corto plazo. Sobre todo porque el gobierno está tratando de ser expansivo, de poner plata o de tratar de hacer distintos programas de incentivos sin plata. O sea, el gobierno se topó hoy, reitero, me vuelvo al ejemplo de 2011 con reservas, con prácticamente un déficit chico y demás. Hoy el contexto es completamente diferente. No hay reservas, el déficit es mucho más amplio, entonces cada vez hay menos plata para andar dando y actualmente la vacunación viene avanzando, pero a un ritmo bastante lento en lo que uno hubiera esperado que suceda. ¿Qué quiero decir con esto? De cortísimo plazo no veo buenas. Veo que la industria turística la van a tener que ayudar bastante, el sector turístico en general lo van a tener que ayudar bastante para sobrevivir. Yo no puedo entender que le sigan cobrando impuestos, digamos, si no pueden trabajar, pero bueno. Así que en el corto plazo no lo veo. Espero sí que para llegado, incluso por las elecciones, te lo diría, llegado noviembre, diciembre, la situación empiece a mejorar bastante por cuestiones climáticas, por cuestiones de vacunación. Digamos, esos van a ser los alicientes para este sector. Pero de parte de ayuda del Estado veo que van a seguir ampliando los repros ese sector, eso probablemente continúe, pero no van a volver quizás los ATP que habían vuelto antes. Las ayudas van a ser muy provinciales, van a tener que ver con el ABL de uno, ingresos brutos de otro, que incluso a la gastronomía y a los hoteles les juega diferente. No va a ser una ayuda tan puntual como lo fueron los ATP, por ejemplo, a nivel nacional. Bueno, después FM, no tenemos el nombre, es misterioso, pregunta si ya entró todo lo de la soja. Vos estás hablando de la soja recién, Sí, porque también habías mencionado que el precio de la soja viene cayendo en los últimos días. Si ya viene entró todo. cayendo. No entró todo, entró muchísimo. Entonces, eso sí, ahí gran parte se había adelantado y muchos contratos, incluso de futuro, ya se habían ejecutado también. Así que, si bien puede haber quedado algo, la gran mayoría, como dije en un momento de la charla, digamos, fue el mes te diría, todo el tramo de este segundo trimestre de los que más se liquidó a nivel histórico. Así que te diría que sí, que se liquidó bastante. Después, sobre otro sector, el sector de la energía, Marcos Vilches pregunta, ¿por qué no hay incentivos para generar energía en Argentina? Yo creo que los programas energéticos están mal diseñados.
hay que ver cuál, obviamente, y sobre todo porque se han cambiado bastante las reglas de juego en su momento, se instalaron barriles de petróleo, digamos, es el precio del crudo, ¿no? Que se mantiene fijo. Entonces Argentina siempre tiene esta necesidad de andar disociando lo que pasa en el mundo de lo que pasa internamente. Entonces te sube el precio de la soja y estás contentísimo, te sube el precio de el petróleo y decís, che, no, porque la nafta va a aumentar. Entonces Argentina está permanentemente en ese juego en el cual te cambia la regla de juego para que el consumo interno no se deteriore. Digamos, en vez de mirar un poco lo que pasa con los salarios, están permanentemente tocando qué pueden cambiar de la oferta, ya sea con la carne, sea con la producción energética, lo que fuere, que tenga mayor impacto internamente por el lado de la oferta y no que suban, digamos, el lado de la demanda, ¿no? Entonces siempre nos preocupamos por ver, che, ¿qué es lo que sube tanto? En vez de decir, ¿por qué no suben más los salarios? ¿No? Es como que la pregunta en la economía argentina está cambiada, ¿no? Y muchos del sector energético te dicen, me cambian mucho las reglas de juego. Argentina tiene un potencial energético enorme. El otro punto que es interesante de seguir es el litio. Hay algunos mitos respecto al litio, pero es un sector interesante para seguir también. Pero lo que buscan es cierta previsibilidad en términos de acceso a divisas, en términos de que no les cambian normativas, que incluso en el gobierno anterior también las cambiaron. Con lo cual me parece que hay potencial, pero hay que darle 5 años de no toquemos, ¿no? Como hubiera pasado en la industria de los servicios basados en el conocimiento, y iba a pasar algo similar, todo el Congreso votó algo unánime, al año llegaron, el nuevo gobierno cambió todo, dijo, saquemos esta regulación, bueno, nuevamente volvieron, digamos, a cambiar las reglas. Así que eso es un punto central. Pero incentivos por capacidad de producción hay un montón, pero por reglas de juego internas me parece que estamos pegándonos tiros en el pie. Muy bien, después Pablo Bianchi pregunta, y lo voy a leer, siendo que la demanda de dinero es del doble del promedio histórico, los pesos a emitir hasta fin de año son importantes y la base de LELIX y pases es mayor a toda la base monetaria, ¿hay posibilidad de que el tipo de cambio no registre la trayectoria de un cohete a la luna una vez pasadas las elecciones? La demanda de dinero, el doble del promedio histórico. Te debo ese dato, si está tan alta la demanda de dinero, no sabría por qué. Así que eso lo miramos. Ahora, lo otro sí es cierto. El stock de Leliq y Pases claramente, o sea, y esto está bueno. Ayer lo escuchaba a Carlos Melconian, que lo explicaba muy bien. Nosotros habíamos llegado, digamos, a la misma conclusión. El gobierno tiene como un ángel y demonio, ¿no? En este sentido. El gobierno está emitiendo muchísimos pesos y aunque suene raro, al gobierno le conviene que esta economía inflacione. O sea, al gobierno le conviene seguir recaudando por impuesto inflacionario porque digamos, un gobierno hoy que tenga que pagar la cantidad de intereses que viene pagando del ELIC y de pases con una inflación del 30% significa que en términos reales estaría pagando una barbaridad de plata permanentemente. Y eso es infinanciable por cualquier lado. Entonces al gobierno le conviene que haya este nivel de inflación porque eso le licúa los pasivos que hay. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso no se vaya a dólar, si querés, en términos reales? Es que básicamente esa cantidad de pesos, que la economía sigue inflacionando para licuar todos esos pasivos. Nosotros vas a ver que en una economía el tipo de cambio puede volar, pero en términos reales vuelve a un nivel de trayectoria más o menos normal. ¿Y esto qué quiere decir? Que el tipo de cambio vuela en términos nominales, pero la inflación acopla eso nuevamente hacia un ritmo de tipo de cambio real normal, ¿no? Entonces, lo que esperamos nosotros es que esta economía continúe corriendo un ritmo del año que viene y este año cerca de 40 y pico, 50% tranquilo. Digamos, no vemos que vaya a haber demasiado cambio en eso y eso le permite ir licuando la cantidad de pesos. Si la economía crece al ritmo que, digamos, que el gobierno espera para el año que viene, eso le va a ir sacando una porción quizás importante a esta cantidad de pesos. Pero mientras sigas teniendo un déficit fiscal que lo vas a financiar con emisión monetaria, yo creo que el problema no es para 2021, sino para 2022. Si no hay un programa macroeconómico que esté pautado con el Fondo Monetario a principios del año 2022, Argentina corre riesgos de inflación que algunos no hemos visto por el momento. Así que eso me parece un punto central. No creo que pase ahora, me parece que con esta inflación zafan. Me parece que si dicen pateemos el tablero, Argentina puede ir a un problema macro importante, ¿no? Sobre todo para 2022. Por eso me parece que se juega mucho en esta elección en términos de cuál va a ser la decisión del gobierno. Pateo el tablero, me voy, me encierro, economía cerrada, o abro de nuevo la cancha, hago un programa consistente,
me dan algo más de margen, no tengo que pagarle al Fondo Monetario, uso reservas para ir licuando esa cantidad de pasivos y la economía va a transitar un proceso de inflación alta, pero quizás lo hace con crecimiento, lo cual sería favorable. En caso de patear el tablero, vamos a sentarnos de nuevo a charlar nosotros para ver qué hacemos. Le pedimos a Marco que nos guarde ahí algo en Alemania. No, yo voy a estar con ustedes sufriendo o festejando, según sea el caso. Bueno, entonces tomo la pregunta de las elecciones y un comentario de Nelson de Arma, como quizás metiendo a la oposición en las variables de consideración, porque él pregunta cómo ves el panorama post-elecciones según el resultado, o sea, más allá de lo que decía el gobierno. Es que para mí es clave. Digo, ahora van a escuchar bastante los que vean tele y demás, y le escuchen medios a los políticos más de Juntos por el Cambio, que lo que dicen es, estamos a siete diputados de ser Venezuela. ¿Por qué es eso? Bueno, básicamente porque en estas elecciones justamente se definen lo que pueda llegar a ser el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando internamente dentro del gobierno? Es básicamente esto. Digamos, hay un ala que está muy rupturista, digamos, que dice el préstamo que se tomó con el Fondo Monetario no tiene sentido, con lo cual el Fondo Monetario tiene que desistir de pagarlo y si no nosotros lo vamos a desestimar por nuestra cuenta. Pero tienen algo que no sé bien de dónde sale ese pensamiento, pero es, si no le pago yo puedo usar esa plata en la economía interna. Lo que no entienden bien quizás es que esa plata no existe. Hoy Argentina no tiene plata. Entonces, están hablando de decir usamos plata que en realidad no existe. Entonces, no pagarle al Fondo Monetario no es que eso es inyección para la economía local, sino que es mayor déficit fiscal eventualmente. Entonces, no pagarle al fondo, provocar un déficit fiscal mayor, que es como quiere hacer, reitero, un ala de la política más kirchnerista, lo que te puede generar es una disrupción total de la economía, porque el mundo ve que sos infinanciable completamente y que la posibilidad de prestarte plata se anula y que vos te financies permanentemente con pesos. El peso ya tiene una desvalorización importantísima, como ya venimos viendo previamente. La confianza es improbable que bajo ese escenario se recupere y por eso la disrupción puede ser total, bajo el falso concepto de que si no usas esa plata para el fondo, la usás localmente. Pero esa plata, reitero, no existe. Entonces, ¿dónde está quizás el meollo de la cuestión? Es entender hacia dónde va el gobierno. Yo sé que hay una interna, digamos, bien marcada, que es si el gobierno quiere ir más por el lado China o por el lado Rusia, pero no estamos apuntando a tener negociaciones muy amigables con, por ejemplo, Estados Unidos. Se está viendo Massa como el gran salvador de todo esto, una cosa medio extraña, porque le dijeron, Alberto Fernández pidió que Massa le haga un plan para el monotributo, digamos, algo raro porque es el jefe de la Cámara, digamos, el presidente de la Cámara, no tiene nada que ver con el monotributo, pero están posicionando determinadas figuras que podrían ser una especie de salvataje ante que todo salga mal. Pero las elecciones son bastante determinantes porque si esto sale bien, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno para llegar a las elecciones rápido? Vacunación, llegar lo mejor posible. Atrasaron un mes la vacunación, un mes las elecciones, le da más margen para llegar un poquito mejor. ¿Qué es lo otro que quieren hacer? Llegar con el salario real mejor. Las jubilaciones ya por movilidad, digamos, por la fórmula de la movilidad, ya van a llegar mejor hacia las elecciones. La inflación concentraron todos los aumentos en el te diría, en el primer cuatrimestre del año, en mayo también hubo algunos, pero todos esos que son controlados por el gobierno se concentraron en el primer momento del año. Casi se matan por el tema del gas, por el tema del aumento que podía llegar a haber de tarifas. Entonces el gobierno concentró aumentos en una primera instancia, va a tratar de aumentar los salarios llegando hacia el mes de noviembre, va a tratar de aumentar, las jubilaciones van a aumentar, perdón, y la vacunación van a tratar de llegar de la mejor manera posible. De esa manera planean, es el plan estrategia que hay. Frenar la inflación con todas las herramientas posibles, por eso el tipo de cambio está frenado, por lo menos el oficial. Van a seguir interviniendo en el mercado de cambios para que la brecha no salte mucho. Digo, no quiero meter la palabra Venezuela porque no sé si necesariamente vamos a eso, pero Venezuela tiene un tipo de cambio fijo, lo tiene hace mucho el tipo de cambio fijo. Digamos. Venezuela tiene ese cepo cambiario y eso no importa y no tiene ninguna relación con lo que pase con la inflación. Venezuela a partir del año 2012, si no me equivoco, su economía, y este es el gran riesgo que hay, es que su economía empezó a correr con el tipo de cambio paralelo. El tipo de cambio oficial ya no dejó de tener sentido. Existe, pero dejó de tener sentido. Entonces, ese es quizás el gran punto que tienen que salir a resolver desde el gobierno, dar credibilidad para que la economía no ajuste todo un tipo de cambio que no tenga que ver con el real.
Pero a grandes rasgos, y veo que ya no hay demasiadas más preguntas, me parece que Argentina tiene que alinear incentivos, tiene que entender cuál es el Estado que quiere, digamos, tener en este sentido, y dar cierta estabilidad para que la producción privada vuelva a tener, digamos, ese empuje que supo tener, sobre todo en la primera parte de esta década. Ahora, para cerrar nomás, una pregunta mía, o sea, como para que ahondes un poquito más en esa parte del discurso, porque si no, todo parece que es terrible y que nos vamos al diablo. Pero si supongamos que de vos dependiera este programa económico con el FMI, por ejemplo, que va a haber que armar de acá el año que viene, ¿cuáles serían los principios que vos pondrías ahí como para que la cosa salga adelante? A mí me parece eso, digamos, Argentina tiene que mostrar que eventualmente va a ir, o sea, Argentina no tiene plata, bien, partimos de esa parte, lo sabemos todos. ¿El problema es no tener plata? No, no necesariamente, es quién te financie. Entonces, si Argentina encuentra quién lo financie porque le creen, Argentina no necesariamente tiene por qué irle mal. O sea, si Argentina cierra un programa con alguien que le dice, yo creo en tu proyecto y a partir de eso voy a tener revenue, voy a tener ganancias, lo que fuere, Argentina tiene muchas posibilidades de que esto no le estalle como pasó en Venezuela, por ejemplo. O sea, hay muchas posibilidades, pero Argentina tiene que decidir hacer este acuerdo. ¿Qué es ese acuerdo? Decir, mira, financiame esta parte del déficit para que yo deje de monetizarlo, entonces tomar deuda para ir cerrando esa brecha que hay con el déficit fiscal primario que tiene la Argentina. Y el gran punto es qué haces con, me parece, todo el gasto, ¿no? Argentina no tiene mucho margen para seguir subiendo impuestos en una economía que necesita, primero lo que te van a pedir, y lo que para mí es necesario también, es una reforma laboral, por más que suene mal. Argentina necesita crear empleo de calidad, digamos, hace 11 años que no lo crea. Entonces, tenemos un doble problema. Argentina tiene un déficit fiscal enorme, pero con una creación de empleo cada vez menor. Entonces, si no creamos empleo e incluso lo destruimos, ese desfinanciamiento es cada vez mayor. No importa que vos subas muchos impuestos, cada vez lo subís sobre una porción menor de la gente. Entonces, lo primero que tenés que hacer es lograr ampliar eso. Entonces, primer punto inicial es hacer una reforma laboral para que cuando crezca la economía vuelva a crecer 1.4, no vuelva a crecer 0.5 el empleo. No que tire para abajo el empleo, sino que lo duplique, lo mejore mucho más. Eso te va a permitir una base de recaudación mucho mayor y por ende un déficit en este sentido menor por el lado de los ingresos. Seguir subiendo impuestos es tirarse un tiro en el pie, o sea, ya no hay margen, no hay margen. Lo que tenés que hacer es ampliar esa base de tributación, si querés, que tenés hoy, e incluso ir sacando los impuestos regresivos que tenés en la economía. Por ejemplo, ingresos brutos, que en su momento había sido un consenso, obviamente se tiró atrás, como varios otros consensos que hay en esta economía, y después tenés que ir a una reforma previsional. ¿Qué es lo que debería haber pasado en una reforma previsional? Supongo todos los que aportaron, hoy más o menos, para que nos demos una idea, de todos los que aportaron al sistema. El sistema estaba pensado, vos, Marcos, vas a aportar 35 años y vas a cobrar una determinada jubilación que te corresponde a partir de esto. Hoy, gente que hizo eso, ¿cuánto hay en el sistema? Digamos que aportó y que está cobrando eso, aproximadamente 30%. Todo el resto, el 70% restante, no hizo los aportes correspondientes. Suponete que vos sos el justiciero y vos decís, bueno, toda la gente tiene derecho a cobrar jubilación, probablemente yo esté de acuerdo, pero no en las mismas condiciones que el que aportó 35%, 35 años, porque desfinanciaste el sistema. O sea, un sistema que nació con una lógica, murió instantáneamente porque agregaste un montón de gente al sistema que no lo hizo de la misma manera. La PUAM, en la pensión universal, digamos, venía a salvar un poco este problema, pero las moratorias continuaron y toda la historia, con lo cual volvió a desfinanciarse el sistema previsional. Así que punto número 2, sistema previsional. Si esos dos frentes se atacan, yo creo que la Argentina, digamos, hace un programa creíble. Se viene a decir, dando cierta previsibilidad a la seguridad jurídica, que en este momento estamos otra vez con todo el tema de la propiedad privada y demás, dándonos tiros en los pies, haciendo que nadie quiera invertir un peso en la Argentina, incluso que se vayan. Permitiendo, yo creo que Argentina ni siquiera necesita tanto que le bajen los impuestos, sino que le saquen la carga tributaria. Creo en el fondo que sí, pero en el cortísimo plazo es preferible llegar a un equilibrio fiscal sacando impuestos distorsivos, o sea, los malos impuestos que tiene la economía, aumentando la cantidad de gente que tribute y haciendo una reforma laboral y una reforma jubilatoria. Si Argentina promete eso, yo creo que Argentina tiene mucho para crecer, incluso y volver a acoplarse a niveles de crecimiento fuertes.
El tema es que hace una decisión de hacer eso, porque eso es ir contra un electorado digamos, que no quiere eso, que eso es siempre una mala palabra. Lo que pasa es que no estamos viendo la autodestrucción que venimos teniendo. Lo que yo les puedo decir hacia adelante es un tema, y puedo equivocarme mucho, y ojalá me equivoque con los malos pronósticos, pero lo que pasó hace 10 años es un dato. Argentina no crece y no nos damos cuenta que no crecemos y que estamos permanentemente, ¿no?, haciéndonos más chiquitos y más pobres. Mientras que al mundo no le pasó lo mismo. No pasó lo mismo en los pares regionales, no es que me estoy yendo a países desarrolladísimos. Entonces es muy importante cambiar esta lógica, ¿no?, de dar cierta previsibilidad, de entender cuáles son los incentivos, que para mí es algo roto en la Argentina y creo que es un punto central, para poder dar vuelta a esta película. Yo creo que con 2-3 puntos Argentina no necesita demasiado. Y otra cosa, perdón con esto, que me extendí, pero es buena la pregunta y da para debatir. Argentina necesita 3 cosas que se planteen en el Congreso y que no se toquen. Digo, el Banco Central es independiente. Supongamos el caso de Perú, por ejemplo. Perú, ¿cuánto, me podés corregir acá, Marcos, pero cuántos presidentes tuvo en el último tiempo? Conflictos por todos lados. El presidente de Castillo, la inflación no se movió. El presidente del Banco Central es el mismo hace prácticamente 14 años. Entonces, eso acá no sucede. Acá el Banco Central se usa como una máquina de financiamiento. El Banco Central no es eso. Entonces, hay instituciones que tienen que ser independientes de lo que suceda con la política. Volver a tener una regla fiscal, volver a tener una institución independiente, ya son reglas básicas, son una pavada, pero son muy necesarias para volver a retomar ese sendero de crecimiento y no chocarla. Pero reitero, es decisión de hacerlo. Yo por eso creo que hay mucho potencial, pero el potencial, cuando dicen Argentina es rica, no, Argentina no es rica. Potencialmente puede ser rica. Pero en este contexto, si seguimos haciendo las cosas así, no vamos a ser ricos, es más, vamos para el otro lado. Venezuela en tal caso también es potencialmente rica y hizo las cosas mal. No quiero traer Venezuela porque asusta, no es mi idea. Pero digo, las cosas no son ricas porque estén, sino porque uno las produzca para que estén. Y eso es importante y Argentina lo tiene que ver. Me parece una muy buena reflexión para terminar, Santiago. Te agradezco muchísimo por la charla Por y favor. espero que todos la hayan disfrutado, que nos puedan acompañar en futuras charlas y ojalá que en el futuro podamos decir, bueno, sí, lo que dijo Santi pasó, hicimos las cosas como las teníamos que hacer. Y bueno, nada, les agradezco mucho a todos por haber participado. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias, Marcos, y a todos. Que estén muy Un bien. abrazo. Nos vemos.